Bueno, vamos a saludar a Raúl Leani, que está en línea, agradecerle que nos atienda, es psiconeurólogo, psicoterapéutica, estudios y consultorios Alvear, en Rosario, para hablar de el tema traumas, neurociencias, esta cuestión y este título que queremos que Raúl nos desarrolle un poco y por supuesto nos involucremos un poco en el tema también. Los sanadores, archivos de la memoria. A esto vamos hoy. Un abrazo, Raúl, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Mariano, ¿vos? Muy bien, aquí estamos, bueno, contentos de poder charlar una vez más contigo y bueno, de este tema que hemos elegido también para que nos puedas profundizar de alguna manera y bueno, brindar algún detalle, ¿no? Bueno, el título que es un artículo que salió en el diario La Capital, en el suplemento Espacio Profesional de los Martes, La Capital. El título para mí evoca el criterio, la metodología de trabajo terapéutico psicológico que yo realizo con mis pacientes. Es decir, que no se trata solo de hablar, sino que hay otras funciones de la memoria, ¿no? Que tienen que ver con las vivencias, con las percepciones, con las emociones, que hay que convocarlas a partir de determinados procedimientos para que realmente el paciente recorra todo el circuito cerebral que le permita unificar, asociar, de modo que alcance una comprensión adecuada de la problemática que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, de eso se trata, porque generalmente en el caso de los traumas, es decir, el trauma que, bueno, hay traumas con T minúscula, hay traumas con T mayúscula, ¿no? Pero el trauma significa un acontecimiento que por lo sorpresivo, por lo abrupto, no puede ser totalmente procesada por la mente de la persona que lo sufre. Si algo de eso queda alojado como una isla separado de todo el funcionamiento del sistema nervioso, que por lo general lo que queda separado es poder pensar el acontecimiento. En ese momento es imposible pensarlo por lo rápido, por lo sorpresivo. Entonces directamente pasa el acontecimiento de lo percibido, de lo visto, ¿no? A lo emocional. Y la parte consciente no participa. Entonces eso vuelve como trauma y vuelve y se repite, porque lo que está pidiendo esa repetición es que se complete el circuito. Claro. Entonces, en el caso de la situación que yo planteo ahí de Pedro, este niño de 5 años, lo que hice a través de esos dos métodos que yo ahí escribí, el método TIC y el método MDR, convoqué, yo digo, de alguna manera, en el funcionamiento psíquico de Pedro, todos los procesos. Por eso esto se pudo resolver. Claro. Claro. A ver, también saqué una frase de ahí que quiero que de alguna manera nos puedas explicar. De los estados traumáticos del cerebro humano que parece oponerse a la lógica en diferentes vivencias de un mismo episodio crítico que se archivan de modo separado en el cerebro. A ver, yo sé que vos lo vas a poder explicar a este tema y hacerlo entender más de todo, no explicar sino hacerlo entender. ¿Puede ser, Raúl? Sí. A ver. En realidad los estados traumáticos tienen esa particularidad. Doy un ejemplo. A ver. Un
hermanitos, ¿no? Uh-huh. Uno muere en un accidente. Estaba la familia y estaban los dos hermanitos. Uh-huh. Bueno, el sobreviviente, con el paso de los años, ya, con el paso de los años, cuando ve un auto rojo, comienza a descompensarse, ¿no? Uh-huh. No le pasa con los autos color gris, no le pasa con los autos color blanco, le pasa si ve un auto rojo, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos a indagar, yo empecé a indagar, empezamos a procesar la situación de aquel accidente que él vivió desde niño, que era un accidente automovilístico. Y entonces, ¿qué apareció? El auto, la sangre del hermano, el auto rojo. Esto está despojado de toda lógica. Claro. Absolutamente despojado de toda lógica. Pero hay en estos procesos del trauma, hay una lógica que está cabeza abajo. Y que, bueno, el psicólogo sabe bucear en esa lógica cabeza abajo, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, te podría contar otro caso más. ¿Tenemos tiempo? Sí, un sí. minuto. Sí, dale. Por ejemplo. Dale, tranquilo. Un hombre vino a consulta porque había tenido un choque con su auto, pero un choque sin ningún tipo de, digamos, de incidencia, no pasó nada, fue un choque nada más, un abollón y demás. Pero él algo lo hizo venir a consulta. Uh-huh. Y entonces él me insistía con el golpe. Uh-huh. Cuando él sintió el golpe, hablaba del impacto, ¿no? Sí. Sintió el golpe, bueno, y ahí estaba con el tema del golpe. Bueno, sesiones después me dice que empezó a tener una fijación, empezó a tener una obsesión, empezó a tener una fijación. ¿Con qué cosa? Con los mocasines uh-huh. de la señora que trabajaba en su casa en el servicio doméstico. Mira vos. La señora hacía lo siguiente, yo le empecé a pedir detalles, la señora hacía lo siguiente, uh-huh. Llegaba, se descalzaba, se ponía las zapatillas y comenzaba a trabajar. Uh-huh. Bueno, a través de estos procesos que yo cuento y que no los voy a volver a repetir, pero a través de estos procesos surgió algo que es una lógica que está cabeza abajo. Uh-huh. Una lógica, yo digo, hechos que en la mente, yo digo, desafían cualquier lógica. ¿Qué recuerda él en un determinado momento? Él era niño, la madre, por una situación que él no recuerda, lo golpeó, ¿no? Sí. Le pegó, supongo, una fuertísima cachetada y él cayó. Ajá. De rodillas ante la madre. ¿Y qué imagen había? Sí, los mocasines. Los mocasines de la madre. Entonces, en esta lógica cabeza abajo, en esta cosa loca, entre comillas digo loca, sí. Estaba el tema del golpe del auto, de la conmoción que le produjo el impacto con otro vehículo, sin consecuencia, pero el impacto ese, y por cadena asociativa, de una manera absolutamente ilógica, los mocasines de la madre, los mocasines de la empleada doméstica, los mocasines de la madre. Uh-huh. Cuando él logra hacer toda esa asociación, ¿no? Hacer todo ese recorrido, por supuesto tiene que ver con preguntas que le iba haciendo yo, ¿no? Sí, totalmente. Procesando, claro. Preguntas, porque eso es fundamental. Él encontró un sentido a ese sinsentido. Le encontró un sentido a ese sinsentido. Uh-huh. Y entonces el problema desapareció, ¿no? Uh-huh. Estos son los procesos que desafían. En realidad, la mente humana, el cerebro humano, tiene esas características. Uh-huh. Te voy a contar un minuto más. Sí, dale, no hay problema. Bueno, esto
esto ya tiene que ver con una cuestión de orden social, A ver. poblacional. 23 de mayo de 2009. Plena persecuta, yo lo digo así, de la gripe A. Una parte de la población estaba pero en un estado de persecutorio importante, claro. ¿No? Sí, sí, bueno, lo recuerdo. Bueno, es llamativo porque en el 2010 la gripe A sigue, los virus siguen, ya dejó de ser noticia, ¿no? Totalmente. 2011, hoy mismo el virus de la gripe A anda dando vueltas, pero en el 2009 estaba la persecuta de la gripe A. Bueno, Godoy Cruz, provincia de Mendoza, una ciudad pacífica, tranquila, una ciudad de provincia, no hay ni Buenos Aires ni Rosario, y alguien se entera, vaya a saber por qué laberinto, que un ómnibus que venía de Santiago de Chile hacia Mendoza, y particularmente llegaba ahí a Godoy Cruz, había una persona que se pensaba que tenía gripe A. La población entró en estado de pánico y esperaron al colectivo y empezaron a apedrear el colectivo. Bueno, eso no entra en ninguna lógica. Eso, No. Una locura. Seguramente si ocurría acá en Rosario o en Buenos Aires, es capaz que le incendiaban el colectivo, ¿no? Claro. O en Córdoba. Claro. Bueno, tuvo que intervenir la policía. Porque ahora, ¿qué? ¿Las piedras detenían el virus de la gripe? No. Entonces, fíjate vos qué pasa cuando la gente deja de razonar, deja de asociar, no permite que su conciencia pueda pensar racionalmente de manera lógica las cosas. Una locura, una locura. Una locura. ¿Sí? Una locura, total. Sí. Total. Y bueno, eso es traumático, pero de otro tipo, pero había creado un proceso, yo digo, un estado traumático en la población. Sí. Te digo porque yo vi cada cosa acá en Rosario en esos días que yo no lo podía creer. Me acuerdo, yo venía caminando por Entre Ríos hacia Urquiza y carraspié, nada más, atrás de un muchacho y nada, salió corriendo. Claro. Fui a visitar un amigo a la casa y me recibe y le extiendo la mano y se pone alcohol en gel antes de darme la mano. Le dije, déjate de joder, ¿qué te pasa, loco? Bueno, y para concluir, 1 de mayo del 2009, mi hermano cumple años, vive en Rufino, yo me crié en Rufino. Bueno, todos los años viajamos. Ahora se aproxima el 1 de mayo, Bañacauda histórica siempre. 1 de mayo, Bañacauda. Bueno, yo me acuerdo que había algunos periodistas que recomendaban no viajar a otros pueblos para no trasladar el virus. Otra persecuta, una cosa loca. Sí. Bueno, nosotros viajamos toda la familia el 1 de mayo, éramos 15 mojando de la misma olla. Sí. Y el virus no se dio por enterado. Claro. O lo matamos ahí adentro, lo hirviendo, qué sé yo qué. Entre el ajo y la anchoa, Sí. Bueno, qué cosa. Raúl, como siempre, un placer charlar contigo un rato. Bueno, te agradezco. Mariano, te agradezco. Para mí también es un placer y por favor estoy a tu disposición. Pero siempre. Igual nosotros, un cariño. Bueno, gracias. Bueno, chao. Hasta luego. El doctor Raúl Leani, psicólogo, hablando en esta oportunidad de este tema que elegíamos también para profundizar de alguna manera con él, que tiene que ver con los sanadores archivos de la memoria. Ahí pasaba en la radio.